Buenas tardes, Dios les bendiga, les saluda el pastor Agner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones. Tal como lo anunciamos hoy, iniciamos nuestro programa Dios tiene el control. Y vamos a iniciar con un tema muy importante, controversial, podríamos decirlo, en esta tarde. Cierra tus puertas. Esto es parecido a lo que los gobernantes del mundo están anunciando a través de este virus chino que se propagó por el mundo. Pero a Dios le place en esta tarde que la Iglesia Restauración y aquellos que quieran oír palabra del Señor nos podamos conectar en esta tarde y poder juntos analizar lo que está pasando en el ámbito mundial. Ya esto que se ha manifestado hace meses atrás está siendo difícil de ser controlado. Pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de ello. Así que en el nombre del Señor te pido que estés conectado para juntos desglosar la Escritura y poder tener la paz y la calma que Dios quiere que tengamos. Vamos a abrir la Biblia vamos a abrir rápidamente la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 20 al 21. Isaías, capítulo 26, versículo 20 al 21. La Escritura dice así. Esto es algo que la iglesia, los creyentes sobre todo, deberían tomar en cuenta. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del amado Espíritu Santo de Dios. Andad, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por un poquito. Escóndete por un poquito. Esto no va a ser toda la vida, es un poquito. Escóndete por un poquito, por un momento. Entre tanto que pasa el enojo, la ira. Entre tanto que pasa la ira, el enojo, la indignación. Porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra. He aquí que el Señor está visitando las naciones a través de esta pestilente plaga que los gobernadores del mundo no pueden controlar. Esto es interesante, quiero que prestes atención, amada iglesia, porque he aquí que Dios sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad. Y la tierra descubrirá, la tierra se derramará la sangre de aquellas personas que realmente le han dado la espalda a Dios. Y también la Escritura nos testifica que no podremos entrar los muertos. Es lo que estamos viendo hoy. Quiero ser enfático en cuanto a esto. Hace 3 semanas, ya 4 semanas atrás, hemos visto cómo la gente se motinaba, grupos feministas, ateos, grupos religiosos, salían por las calles, sobre todo aquellos que odian los fundamentos, que quieren legislar sobre lo que ya está establecido por Dios. Hay leyes naturales que por más que nosotros querramos quitar, quebrantar, no lo vamos a lograr. Por más que yo quiera decir que el burro vuela, el burro no va a volar, porque la ley de este cuadrúpedo es que ande en 4 patas. Es algo tan lógico y con sentido común que el ser humano ha dejado la lógica, la razón, el entendimiento humano, y lamentablemente estamos viendo que nuestra sociedad cada día va de mal en peor. Hemos visto a través de las noticias en Chile, en Argentina, en España, hemos visto cómo se manifiesta este tipo de personas que van en contra de las leyes del cosmos, de las leyes de la naturaleza, de las leyes de la vida. Exigían la muerte, pedían la pena de muerte y la muerte les sorprendió. Y hoy vemos que nadie se atreve a pedir muerte cuando la muerte está a la puerta de tu casa esperando entrar para tomar posesión de tu vida. Sé que este mensaje que vamos a transmitir y que ya lo estoy dando
va a ser un poco controversial, quizás se va a enojar. Bueno, usted tiene todo el derecho de pagar su pantalla, su teléfono, donde usted me esté viendo en cualquier parte del mundo. Es necesario que nosotros sepamos lo que la Escritura dice. Esto no es producto de la casualidad. No importa si este virus lo creó un hombre o viene de parte de Dios. Lo interesante es que la historia humana ya está escrita. Para Dios el futuro es historia. Dios tiene el control. Por eso es que le pusimos a este programa, que vamos a empezar a grabar en vivo. Dios tiene el control. No debemos estar tan alarmados como iglesia. Hablo como iglesia. No debemos estar tan alarmados porque sabemos que esto tiene que cumplirse. Bien, vamos a seguir adelante. Es que Dios establece en su palabra del por qué estas cosas tienen que acontecer. Ya hemos visto que la gente estuvo pidiendo la muerte vino. Hemos visto en el Día Internacional de la Mujer, que hace unas cuantas semanas ha pasado, cómo se han hecho destrozos, cómo el pudor ha quedado por los suelos. Veíamos también en unas calles de Argentina cómo estos grupos agredían a algunos hombres que estaban predicando, que estaban anunciando la Escritura. Sin hacerles nada, llegaron y comenzaron a agredir. Muy bien. Toda acción que el ser humano haga tiene consecuencias, sea esta buena o mala. ¿Cómo cree usted que Dios se siente? ¿Cómo se puede sentir el ser humano cuando un grupo de personas exigen derechos para atentar contra los derechos de los demás? Todo en nombre de los derechos humanos. Yo creo mucho en los derechos humanos. Defiendo los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho al matrimonio, el derecho a que los hijos tengan un padre, el derecho a que los niños nazcan, vean la luz, crezcan. Amamos los derechos humanos. Hemos sido creados, dice la Escritura, con el libre albedrío, con el derecho de la vida, con el derecho de decisión. Podemos tomar decisiones, las que nosotros querramos, pero tampoco podemos obligar a las demás personas que se sometan a las decisiones que nosotros tomamos. Como pastor, exhorto a la iglesia en general, a la iglesia que presido y a las demás iglesias que hoy están viviendo bajo un temor, un miedo que no entienden por qué está pasando eso. Pues hoy quiero explicarles por qué está pasando eso. Y esto es tan interesante. Quiero volver a citar y desde ahí desglosar esta escritura que nos llama mucho la atención, que es muy profética. Recuerde usted que la Biblia se escribió por hombres inspirados por Dios. La palabra de Dios dice que es una espada como de dos filos. Por lo tanto, hay una acción que se produjo en el momento en que se dio esta profecía y otra para el futuro. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Voy a volver a leer y a desglosar este aspecto. Primero, déjenme decirles de que las autoridades, nuestros gobernantes aquí en nuestra nación Perú, nos piden que nos quedemos en casa. Vamos a respetar esa orden, pues la Biblia dice en el libro de la Iglesia de las leyes, de las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Bendecimos al presidente y rogamos que Dios le dé sabiduría y entendimiento para que pueda gobernar en este tiempo de caos. Por lo tanto, como iglesia nos queda nosotros orar por las autoridades. Bien, muy bien. Las autoridades nos han pedido que nos quedemos en casa y la iglesia esto está haciendo. Cuando esto comenzó a acontecer, cuando la iglesia en general comenzó a acatar la orden del presidente, muchos religiosos comenzaron a vociferar diciendo que era una cobardía, que era un miedo. No, esto no es una cobardía. Lo que los gobernantes del mundo están pidiendo a sus conciudadanos es prevención. No es una prohibición. Quiero que entendamos eso, iglesia. Es una prevención para que no haya más contagio. Por lo tanto, obedecemos esta prevención como parte de esta nación, el Perú. Bien, vamos al libro de Isaías una vez más, Isaías 26:20. El Señor nos dice ahora: anda, pueblo mío,
pueblo mío. Todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo son parte del pueblo de Dios. Si usted es parte de ese pueblo, usted tiene que obedecer a lo que la Escritura en esta hora te dice. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos. Hay 5 razones que yo he escrito, buscado, escudriñado en la Escritura. 5 razones por las cuales, de repente hay más, seguro, pero estas 5 razones son las que yo voy a resaltar en esta tarde, por lo cual sí debemos quedarnos en casa. No solo por el miedo al contagio, sino por la obediencia a las autoridades y por la obediencia a la máxima autoridad que es Dios. El Señor nos dice, en primer lugar, anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras de ti las puertas. La primera razón por la cual debemos cerrar las puertas o debemos quedarnos en casa la primera razón es para buscar a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres que ahora sí no estamos saliendo a trabajar, nadie transita por las calles, la orden es quedarnos en casa. Si antes, amado hermano, tú te quejabas que no podías orar, que no podías tener un tiempo con tu familia, un tiempo con Dios, que no tenías un tiempo en comunión con tu Dios a través de la alabanza, de la prédica, porque el trabajo, el cansancio, el transitar por las calles, la escuela de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, ¿qué dirás? ¿Cuál será la excusa que hoy pondrás? Estoy seguro que no. Estoy seguro que no vamos a poner ninguna excusa de aquí en adelante. Mientras estemos bajo esta cuarentena, bajo esta orden de Dios y de las autoridades de entrar en nuestros aposentos, en nuestras casas y permanecer ahí, que esto sirva para que nuestra relación con Dios, para que nuestra comunión con Dios sea amplia, sea grande, una relación. Entra a tu cuarto, entra a tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. También, amada iglesia, cabe decir lo siguiente, que esto también es una llamada de atención para poder crear una relación privada con Dios. La oración no es un talismán, no es una antalgina, la oración no es un espectáculo. Hemos visto durante décadas a muchas corrientes dentro del Evangelio que se han prestado para hacer de la oración un espectáculo, han abusado de la oración. Muchos se han parado en las esquinas a hacer largas oraciones, otros las hacen a alta voz. Pero cuando voy a la Escritura, encuentro en la palabra del Señor que el mismo Señor Jesucristo nos ordenó entrar en nuestro aposento, cerrar la puerta, tener un tiempo de intimidad. Dejemos ya lo religioso atrás, dejemos ya el espectáculo atrás, dejemos ya de estar levantando altares en el aire, orando para ser visto por los hombres, haciendo ese espectáculo. Hoy también estamos viendo de que la iglesia no está entendiendo el mensaje de Dios, no está entendiendo lo que Dios nos quiere decir. Y es un tiempo donde no tenemos que salir a trabajar, donde no tenemos que salir a transitar por las calles por el pan. Estamos desperdiciando este tiempo y seguimos a través de las redes sociales orando. Hermano, eso es fariseísmo, religiosismo. Yo le pido a la iglesia restauración, a los que me oyen, a los que creen en esta palabra, a los que realmente están de acuerdo a lo que la Biblia dice, a los que se conforman, como dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3, a los que se conforman con las sanas palabras del Señor Jesucristo. Si tú te conformas con esta palabra, no necesitas publicar oraciones en el Facebook, no necesitas ponerte a orar en el Facebook. Cierra las puertas de tu habitación, métete con Dios a orar. Iglesia, entienda esto. Seguimos viendo el neopentecostalismo manifestado a través
del fariseísmo, sin darnos cuenta estamos volviendo a caer en lo mismo. Aproveche esta oportunidad donde tiene todo el tiempo disponible. Hagamos altares familiares en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestra intimidad. Eso va a ser de gran ayuda. Por eso la primera razón que subrayé en esta enseñanza, en nuestra primera enseñanza, cierra las puertas de tu casa o cierra tus puertas, es la razón de la oración. Es muy importante. La segunda razón es la reflexión a la iglesia. ¿Cuál es la reflexión que Dios quiere que nosotros tengamos en este tiempo de cuarentena, en este tiempo donde no podemos transitar por las calles? ¿Cuál es la razón? La reflexión. ¿Cuánto tiempo, amado hermano, amigo que me estás viendo, no te conozco, pero seguro me estás oyendo, cuánto tiempo has pasado con tus hijos? ¿Cuánto tiempo has pasado con tu esposa, con tu familia? ¿Cuánto tiempo has pasado en casa? Si antes te quejabas que tenías derecho del domingo pasarlo todo el día en la calle con los amigos, bebiendo, porque trabajabas y tenías el derecho, ahora no estás trabajando, ahora estás en tu casa. Aprovecha este tiempo, reflexiona, quizás podamos lenidar algunas cosas que hicimos mal. Quizás podamos recuperar algún poquito de ese tiempo que nosotros lo echamos a perder. Así que no tomemos esto como algo tan malo. Vamos a hablar de la parte positiva de ello, de este tiempo de queda en casa, de este tiempo de mantenernos bajo puertas cerradas. Reflexionemos. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8 al 9, el Señor le dice a Josué que reflexionara del liderazgo que él iba a asumir, del liderazgo que él iba a tener. Nosotros tenemos un liderazgo, dirá usted, yo no soy pastor, eso le compete a los pastores. No, usted es líder de su casa, usted es pastor de su familia. Si usted tiene una esposa, tiene hijos, un día Dios le va a pedir cuenta a usted. Voy a leer la escritura que Dios le dice a Josué en este libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La escritura. El segundo aspecto que es muy importante, igual que la oración, es conocer, ir conociendo los tiempos, ir conociendo los kairos y los cronos de Dios. Hoy estamos viviendo un kairos de Dios, un tiempo de Dios que se profetizó hace 2700 años en los días de Isaías. El kairos de Dios que vivimos hoy, sé que es alarmante para todo el mundo. Sé que hoy vivimos un tiempo de angustia, un tiempo de tristeza. Y claro, somos seres humanos y esto nos está doliendo. La parte de la sociedad que al menos tiene cómo sobrevivir, no tiene nada de que reflexionar. Hay gente que dice que no necesita a Dios, tiene todo en su casa. Pero nosotros los cristianos, tengamos o no, sabemos que necesitamos a Dios. Una de las cualidades del humilde no es lo poco que posee, ni lo mucho. Una de las cualidades del humilde es la dependencia que éste tiene de Dios. La dependencia que nosotros debemos tener de Dios. Si nosotros comenzamos a meditar, volvamos a repasar aquellos textos, aquellos libros bíblicos que leíamos cuando iniciamos nuestra vida cristiana. Volvamos a hacer un repaso de aquellas lindas palabras que grabábamos en nuestro corazón, en nuestra mente, y cada vez que teníamos una aflicción, un problema, entonces lo comenzábamos a recitar. Eso es meditar, reflexionar, imaginar la mano de Dios a favor de nosotros, que en medio de esta situación Dios está con nosotros. Dios no nos ha dejado, Él sigue con nosotros, pero Él está buscando que entremos en un tiempo de reflexión, que comencemos a buscarlo Él a través de la palabra. ¿Quieres saber qué Dios quiere para tu vida? Hay gente que tiene 20 años en el Evangelio, 15 años en el Evangelio, y todavía está pidiendo a Dios cuál es el propósito de Dios en su vida. O sea que después de 15, 20 años no sabes cuál es el propósito de Dios en tu vida.
Eso es bastante triste, oír a un cristiano exclamar diciendo: yo no sé cuál es el propósito de Dios en mi vida. El problema es que usted no está leyendo la Escritura, no está escudriñando la Escritura. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 10, dice la Biblia que el apóstol Pablo llegó a un pueblo llamado Berea y él comenzó a exponer la Escritura, comenzó a hablarles de estas cosas, comenzó a hablarles de la vida cristiana. Y los hermanos de esa congregación, de ese lugar, cuando oían al apóstol Pablo, comenzaron a escudriñar si lo que Pablo decía era conforme a lo que la Escritura decía. No tenían Nuevo Testamento en ese entonces, pero tenían la Torá, tenían la Taná, tenían la ley y tenían los profetas, y comenzaron a escudriñar si esto era verdad. Yo no encuentro a un Pablo que diga: ¿cómo es posible que al apóstol comiencen a poner en tela de juicio, de duda sus palabras? Pero hoy hermano, si alguien le dice al pastor que está equivocado en alguna enseñanza o en algo o en parte de su enseñanza, este pastor se pone autosuficiente, se cree una divinidad y no acepta la corrección. Ese es el problema que la iglesia cristiana del siglo XXI está atravesando. No está siguiendo el patrón de conducta, el patrón que Dios nos ha puesto, que es la Biblia. Está siguiendo conductas o patrones humanos que los llevan ¿a dónde? Los llevan a la perdición. Por eso dice la Escritura en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3, nos da el Espíritu Santo, nos exhorta a todos los predicadores, a todos los pastores, a todos los creyentes, a todos los cristianos en general, a que si usted identifica dentro de su parroquia, dentro de su comunidad, dentro del lugar donde haya un líder que está enseñando la Escritura, si usted lo identifica, lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3, usted va a ser un buen ministro de la palabra, usted va a ser un buen receptor de la palabra. Mira lo que dice la Escritura: si alguno enseña otra cosa, si usted identifica algún líder, por más renombre que tenga, por más solvencia, o por más templo grande con 1,000, 2,000 creyentes, no interesa el nombre de este predicador, no interesa cómo se llame el pastor. Si este pastor, llámese como se llame, no se conforma, no enseña o enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice la Escritura que está envanecido, o sea, está delirando, no sabe nada. Oiga, pastor, pero él tiene 20 años, pero ya se extravió. Hemos visto algunos casos en la sociedad de gente que ha sido muy ilustre, muy educada, con títulos profesionales, y de pronto se alocaron, tuvieron un problema psiquiátrico, y todo lo bueno que ellos eran y todo lo elegante que ellos tenían se les fue un momento a otro. Hay pastores que la lucidez la pierden cuando dejan de enseñar este libro llamado la Biblia. Hay pastores que pierden la lucidez, que pierden el camino, que pierden el horizonte, la guianza del Espíritu Santo cuando dejan de enseñar esta palabra, cuando comienzan a seguir a hombres, por más iluminados que estos sean. Dice la Escritura, es calificado como una persona que nada sabe. Sus 5 años en el seminario, sus doctorados, sus licenciaturas, sus capacitaciones, para Dios no valen nada. Amado hermano, esto no es cualquier cosa. Ser pastor no es ser cualquier cosa. Si usted quiere ser empresario, hágalo, venda papas, venda pollos y le va a ir bien. No se meta a hacer algo que usted no sabe. No se meta a hacer algo que usted no sabe. Pero también nos dice la Escritura: apártate de los tales, porque tomarán como ganancia la piedad, como fuente de ganancia la piedad. Les hago este hincapié, amados hermanos, porque en este segundo aspecto tenemos que reflexionar sobre lo que hemos aceptado como palabra de Dios, y lo que no es palabra de Dios tenemos el derecho de quitarlo. Por ejemplo, hay iglesias donde
donde el pastor o el líder o el hermanito más humilde de la iglesia se soñó que se fue al tercer cielo, se soñó que se fue al infierno, se soñó con el ángel Miguel, el arcángel o el querubín tal, y viene a la iglesia, el pastor neófito le da la oportunidad, le da pase a que éste cuente su experiencia mística religiosa, y cuando la cuenta, la gente no es capaz de verificar, de contrastar con la escritura si lo que dice aquel soñador es conforme a la escritura, sino que comienzan a resectar todo, reseccionan todo lo que el soñador dijo, aunque esto contradiga la Biblia. Mire, hermano mío, usted no está obligado a creer nada de lo que se sueñe un soñador, valga la redundancia, o lo que se sueñe el pastor, o lo que se sueñe el líder o el hermano más humilde. Usted y yo no estamos obligados a creer ninguna revelación extra a lo que la escritura enseña. No estás obligado. Si tu pastor te obliga a que creas que los chanchos vuelan porque él se soñó que los chanchos volaban, déjeme decirle que usted a partir de ese momento se convirtió en un seguidor de hombre y no en un seguidor de Cristo. Tenemos la palabra profética más segura. Por eso, en esta segunda razón por la cual estamos en casa y tenemos todo el tiempo, empecemos a escudriñar. Dios nos da la oportunidad, amados hermanos, de escudriñar todo lo que nuestro pastor nos enseñó durante los 5 años que convivimos con él en la congregación, durante los 10 años que convivimos con él en la congregación, o durante los 10 años de enseñanzas que recibimos de él. Hagamos este tiempo de reflexión y comencemos a escudriñar y quitemos lo que no está bien. Este es un momento donde el Señor quiere que usted sea un verdadero creyente. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 37, la escritura nos enseña, el Señor Jesucristo fue claro y dejó una evidencia de la forma en que usted y yo tenemos, debemos y estamos obligados santamente a creer en Él. ¿De qué forma debemos creer en Dios? ¿Cuál es la forma? Dice la escritura en San Juan, capítulo 7, versículo 37 al versículo 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, dice la escritura, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la escritura. Yo estoy obligado a creer en Dios como dice la escritura. Si mi pastor, si yo como pastor predico lo que dice la escritura, la iglesia está obligado en creer lo que digo como dice la escritura. Pero si yo predico lo que yo sueño, lo que yo pienso, mis conocimientos humanos, mis teorías humanas, usted no está obligado a creer nada de lo que no diga la escritura. Usted no está obligado a creer nada de lo que la Biblia no enseñe. Tenemos que ser claros en estas verdades. Son verdades que matan, verdades que hieren, pero son verdades que te hacen libre. Si tú aceptas estas verdades bíblicas, serás libre. La tercera razón, amado pueblo del Señor, es por seguridad. Por seguridad. ¿Seguridad a qué? ¿Acaso nosotros tenemos temor? ¿Recuerdan aquel día cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo y le dice Satanás al Señor Jesucristo: escrito está en el Salmos 91:11, a sus ángeles mandará cerca de ti, así que lánzate desde este morro, lánzate desde este pináculo, que Dios mandará a sus ángeles? ¿O acaso tienes miedo? Qué interesante la respuesta del Señor Jesucristo. No se puso a contender, no, yo no tengo miedo, yo soy valiente. No, simplemente le dijo a Satanás: escrito está. Miren la forma en que el Señor Jesucristo nos enseña a cómo rebatir, a cómo defender las verdades de la Biblia. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios. Hay gente que se cree superior a Dios y sale por la calle y dice: es que Dios está conmigo. Sí, pero no lo debes tentar.
Es verdad, el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es un salmo que todos los cristianos nos aprendemos cuando empezamos a caminar con el Señor. ¿Es el momento que nosotros lo ponemos en práctica? No, ese salmos es un salmos muy importante, un salmos profético, un salmos inspirado por el salmista David a la iglesia, a su pueblo. El habitar, el vivir bajo el abrigo, se refiere bajo las promesas, bajo la presencia, bajo esta palabra. Pero hay gente que está viviendo bajo la palabra humana, bajo su economía, bajo su poder, y quiere tentar a Dios saliendo a la calle. No tentarás al Señor tu Dios. El día en que el Señor le dice a los hebreos allá en Egipto que él iba a castigar a los primogénitos del faraón, les pidió después de marcar las puertas o los lindeles o marcos, como usted lo quiera ver, de la puerta con sangre, que representa el sacrificio de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ya hemos sido cubiertos con esa sangre. Tenemos la sangre del Cordero de Dios. Nuestra vida, que es una casa, nuestra vida representa una casa. Dice la Biblia que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida representa una casa. Muy bien. Pero también le dice el Señor que no salgan hasta que pase la indignación, hasta que el ángel de la muerte pase y destruya a todos los primogénitos. Y Moisés no fue rebelde, ordenó. Moisés era la máxima autoridad, equivalente al presidente. El presidente nos dice, quédate en tu casa hasta que esto pase, mengue un poco, y entonces podamos tener el libre tránsito. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que entre a su casa y que no salga hasta que pase el ángel de la muerte y cumpla el cometido que Dios mandó a través de Moisés. Bien, también tenemos otro episodio. Cuando Dios iba a destruir a las ciudades de Sodoma y Gomorra, mandó 2 ángeles. Y dice la Escritura que Lot estaba en las puertas. O sea, Lot no estaba dentro de su casa. Lot estaba fuera de su casa. Eso está registrado en el libro de Génesis 19. Usted puede leerlo ahí en casa. Génesis capítulo 19. Y luego dice que estaba fuera de las puertas de Sodoma y Gomorra. Estaba transitando. Y el mensaje de Dios a través de los ángeles fue, Job, métete a tu casa. Y en el versículo 6 dice que Job cerró tras sí las puertas, o sea, entró con los ángeles y cerró la puerta. Los ángeles representaban la presencia de Dios. Dios está con nosotros a puertas cerradas. Mateo 6:6 dice que Él te oye en secreto, o sea que Dios está a puertas cerradas. Y dice la Escritura que entraron los ángeles y entró Lot. Y Lot fue salvo de la angustia que iba a acontecer. Y si comenzamos a desglosar la Biblia, encontramos muchos casos donde Dios nos pide reserva, donde Dios nos pide que nos guardemos un poco. Por eso el texto que estábamos leyendo en el libro de Isaías nos llama la atención, donde el Señor nos dice, entra a tus aposentos por un poco de tiempo. Hermanos míos, esto va a pasar. Esto ya tiene fecha de caducidad. Ya Dios puso fecha de caducidad. Y no lo ha puesto hoy ni lo está poniendo a través de mis palabras. Lo puso hace 2700 años. Así que no hay por qué preocuparse. Solo hay que ser obedientes y prevenir a este tipo de acciones de desacato a la autoridad. Como cuarto aspecto, hablamos de la sumisión en reunión, las reuniones. Les dije anteriormente que muchos decían en el momento en que se dio esta ley de quedarse en casa, comenzaron a criticar a aquellos que comenzamos a obedecer la orden. Comenzó a haber una serie de críticas. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde y se aparta. Muy bien, somos avisados por Dios. Dios no nos quiere ver enfermos. Dios no nos quiere ver
en estas situaciones. Estamos aquí en este mundo para hacer luz, pero hoy Dios nos pide que nos quedemos en casa. Entra a tu aposento, cierra tu puerta, haz reunión ahí. La iglesia primitiva, en los 3 primeros siglos, las reuniones las hacía en casa, por la circunstancia dada hasta el año 325, 23, 25, el día en que Constantino dio una orden del derecho al culto. Bien, por ahora no ha sido eximida la ley de libertad de culto. Seguimos teniendo libertad de culto, libertad de creencia. Cualquiera tiene el derecho de creer en el Dios al que él escoja o en la religión a que él quiera. Hoy es una ley de prevención, simplemente una ley de prevención. Hagamos nuestras reuniones a través de estas vías, como la que estamos haciendo en este momento, y también en nuestras casas. Reúnete en tu casa. Comienza a hablar la palabra en tu casa. Reúnete con los tuyos y ya háblales del Señor. Prepáralos en el Señor. El Señor quiere ver a las familias reunidas como en los días de Moisés. Todas las familias reunidas en casa, almorzaban juntas, desayunaban juntas, cenaban juntas, dormían juntas, despertaban juntas. Esa es la familia. Y como último, la indignación. La indignación. Aquí quiero explayarme un poquito más con este primer tema de este programa. Quiero acotar un poco interesante al versículo 21. Porque aquí Jehová sale de su lugar para castigar. La Biblia dice en el Salmos capítulo 50, versículos 16 y 23. Cuando hablamos de castigo, comenzamos a cuestionarnos y a decir, ¿cómo es posible que un Dios de amor pueda castigar a su creación? Pues déjeme decirle que Dios no castiga al que obedece, Dios castiga al que desobedece, así como las leyes son puestas para el que desobedece. Si usted es un buen ciudadano, respeta las leyes, usted no tiene por qué tenerle miedo a la autoridad. Dios no impuso las leyes para los buenos, sino para aquellos desacatadores o aquellos que no acatan las leyes. Pero resulta que hay mucha gente que se ha vuelto juez de Dios, cuestiona al Creador, cuestiona a Dios. En estos días veíamos en nuestro país que un congresista que es pastor, congresista Orestes, estuvo proponiendo una ley que creo ya la aceptaron como el Día Nacional de la Oración. Eso es una buena iniciativa, algo muy bueno. Yo no le veo nada de malo. Usted dirá, usted porque es religioso, usted porque es cristiano lo acepta. Pero ¿qué pierde usted orando si todos los domingos te arrodillas ante un pedazo de yeso? Pues arrodíllate en esta hora a probar si realmente el Dios de los cristianos es el verdadero. No pierdes nada. Mientras nosotros vemos este tipo de acciones de gente como algunos artistas rezongando, enojados del por qué se va a inaugurar un día de la oración, que eso son tonterías. Entonces el presidente Donald Trump es un tonto por también haber nacionalizado la oración. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué a lo bueno le llamamos malo? El día en que declaremos Día Nacional de los Borrachos, todo el mundo va a celebrar. ¿Por qué no declarar Día Nacional de la Oración? Pero miren lo que dice la Escritura para aquellas personas que odian cuando oyen a alguien decir Dios, Dios, Dios. La gente sacó a Dios de su casa, la gente ha sacado a Dios de sus vidas, de sus corazones, lo ha dejado tan lejos a Dios que hoy dicen, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está donde lo dejaste, en el lugar donde tú lo sacaste, en el lugar donde tú lo pusiste. Ahí está Dios, anda, búscalo, arrepiéntete, humíllate ante Él, pide perdón y Dios entra a tu casa. Muy bien, quiero leerte lo que dice la Escritura en el libro de los Salmos 50:10 para aquellos que odian a Dios, porque hay odiadores de Dios. Esa es una verdad que suena duro decirla, pero hay gente que odia a Dios.
Salmo 50, 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Miren la reprensión que te hace, que le hace a la gente malvada, a la gente que odia la Biblia, a la gente que odia a Dios, a la gente que está en contra de las leyes que Dios estableció. ¿Qué tienes tú que hablar de las leyes de Dios? ¿Quién eres tú para que te pongas a vociferar contra Dios? No lo digo yo, lo dice Dios. ¿Y qué tienes tú que tomar mi pacto en tu boca? Este pacto representa la gracia, representa el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuánta gente se burla del sacrificio de Jesús? La comunidad LGTB pide respeto. Nosotros respetamos a aquellas personas, pero sin embargo ellos no respetan a los demás. Por eso les dije que la gente exige derechos para destruir, para afrontar o para agredir los derechos de los demás. Por lo tanto, esto no es derecho. Así que nosotros respetamos tu manera de ser. Tú puedes ser homosexual, lesbiana, te vamos a respetar. Vive tu vida. Si eso te hace feliz, muy bien. Pero no agredas los derechos de los demás. Y el Señor nos dice a todos: ¿qué tienes tú que hablar de mi pacto? ¿Qué tienes que andarte burlando de Jesús? ¿Por qué te burlas de Dios? ¿Qué te hizo Él? Pues tú aborreces la corrección, el juicio, aborreces la justicia, y echas a tus espaldas mis palabras. Rompes la Biblia, la quemas, te burlas, la pisoteas, y esto es para ti. Y tu boca mentías. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tomabas asiento y hablabas mal contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, lo infamabas. Y esto es más interesante, quiero que usted oiga esto, por favor. Estas cosas hiciste, y yo he callado, dice Dios. O sea, te he tolerado, me he aguantado, dice el Señor. Estas cosas hiciste, te emborrachabas, hablabas mal de Dios, hablabas mal de sus leyes, hablabas mal de Jesucristo, hacías una cruz y te burlabas, ponías a Dios por los suelos. Dios te oía, pero Él callaba. ¿Sabe por qué razón callaba? Escuche bien esto. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que yo sería igual que ti? O sea, que iba a tolerar toda la vida las majaderías, las cosas malas que tú haces. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Por eso el texto de Isaías dice: enciérrate en tu casa, enciérrate un poquito más, entre tanto que pasa la indignación. Dios está enojado. Estoy muy contento de ver al presidente de Paraguay, al presidente de El Salvador, de los Estados Unidos, de Filipinas, entre otros presidentes que saben que no van a poder con esto, porque ¿quién es fuerte? ¿Quién cree que es tan fuerte y valiente para enfrentar la indignación de Dios? ¿Acaso creemos que somos más fuertes que Dios? ¿Acaso creemos que podemos enfrentarnos a Dios? Es el momento en que debemos humillarnos ante Él y reconocer que hemos pecado contra Dios, porque dice la Escritura que Él sale de su lugar a castigar al morador de la tierra por su maldad. Estas plagas no nos han venido porque somos buena gente. Claro, algunos dirán: no, esto es una guerra económica entre China y Estados Unidos, esto es una guerra por el poder del mundo. Sí, seguro que sí, está escrito que esto tiene que pasar. Pero ¿qué hay de tus acciones? ¿Qué hay de mis acciones? ¿Qué hay de las veces que le hemos dado la espalda a Dios? ¿Qué hay de las veces que hemos hecho un tratado con el mismo diablo, que hemos preferido a Satanás antes que a Dios? La indignación de Dios es esta, pero la misericordia de Dios es más grande que su indignación. No vengo a echarte maldiciones ni a hacerle porras a lo malo. Tampoco estoy contento con lo que está pasando. Estoy triste, a la vez que todos, porque por unos muchas veces los justos tienen que ser castigados, sabiendo que Dios es justo. Sacrificó a su Hijo justo por muchos pecadores. Quizás Dios quiera que algunos cristianos partan con Él,
De repente nos toca partir con Él. De repente este es mi último mensaje y me estoy despidiendo de ustedes. Dios lo sabe. Pero quiero que sepas, amado hermano, amada iglesia, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Por lo tanto, vivos o muertos somos de Dios. Los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Estamos aquí con un propósito de ser luz para los demás. La misericordia de Dios se extendió. Por lo tanto, yo ruego a Dios que esto pase pronto y que la iglesia entienda que el propósito de ello no es estar en cuatro paredes, sino que salgamos con mayor fuerza, salgamos con mayor energía, que cuando pasemos esta angustia, sepamos que el mismo Dios nos guardó, entendamos que Dios nos guardó y que ahora nuestro objetivo principal no es llenar nuestra catedral, no es llenar nuestro templo, eso no, es ir a predicar el evangelio, es ir a hablar a la gente que si este enojo de Dios fue breve, vienen más enojos, vienen más copas de la ira, viene más indignación de Dios sobre los seres humanos, que de repente no haya oración que lo pueda detener. Termino diciéndole lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Las cosas que deben suceder, tienen que suceder. Apocalipsis 22, 6. Las cosas que tienen que suceder, deben suceder. No hay oración, no hay hombre que pueda detener lo que Dios ya estableció a través de su palabra que acontezca. Pero la misericordia de Dios, los brazos de Dios siguen abiertos. Esta es tu oportunidad. Si tú quieres aceptar a Jesús ahí en tu corazón, si tú quieres recibir a Jesús, si el miedo te está ganando, si sientes que esto puede afectarte, hablo de esta plaga, de este virus chino, esta es tu oportunidad. Abre tu corazón y acéptale. Repite conmigo estas palabras, no son oraciones mágicas, es una confesión ante Él. Él está observando todo lo que estamos haciendo. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, pues la boca se ha creado para confesión y el corazón para justificación. Muy bien, di conmigo, Señor Jesús, hoy me arrepiento y te pido perdón por las veces que te he ofendido. Sé que por mi causa todo esto ha acontecido. Pido perdón por mi nación, por mi tierra, por mi familia, por mis vecinos, y te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Que hiciste en la cruz. Acepto el pago a través de tu muerte nos diste, y me arrepiento de mis iniquidades, de mis pecados, mis transgresiones y mis rebeliones. Me vuelvo a ti, te pido que me aceptes y me laves con tu sangre y escribas mi nombre en el libro de la vida. Si has repetido estas palabras, tú ya eres un hijo de Dios. Escríbenos por interno, que nosotros estaremos orando por ti, y si vives cerca a nuestras sedes, a nuestras iglesias, estaremos visitándote. Así que muchísimas gracias por tu atención, y aquí estaremos transmitiendo el día martes a las 5 de la tarde en tu programa, Dios tiene el control. Dios te bendiga. Conmigo te saluda el pastor Abner Añasco de la Iglesia Restauración a las Naciones.